y poder migrar por debajo del epiblasto, o sea, hacia ventral. ¿Cómo lo logran? Porque las células del epiblasto, como sabemos, están organizadas en forma de epitelio, ¿sí? Están ordenadas, tienen células vecinas, están adheridas a una membrana basal. Entonces, definitivamente estas células del epiblasto tienen que sufrir alguna suerte de cambio, ¿sí? Que les permita soltarse de ese epitelio y migrar. Ese cambio es el que se llama transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Creo que está en esta. En donde las células que están organizadas en un epitelio, ordenadas, pegadas a células vecinas, adheridas a una membrana basal, van a empezar a soltarse, ¿sí? De las uniones que las sostienen a las células vecinas y va a empezar como a sufrir una deformación, como una célula más gordita que se está queriendo despegar también de la membrana basal, y una vez que logra, ¿sí? Soltarse de ese epitelio, se transforma en célula mesenquimal. Y como ya sabemos, las células mesenquimales tienen gran capacidad migratoria. Por lo tanto, esas células mesenquimales, ¿sí? Son las que van a poder atravesar esa línea primitiva, pasar hacia ventral, en un mecanismo, un proceso que se llama ingresión, ¿sí? Ingresan a través de la línea primitiva. Cuando estos movimientos comienzan a ser cada vez mayores, esa línea primitiva, ¿sí? Se va a empezar a hundir un poco, formando lo que vamos a llamar surco primitivo, y el nodo primitivo una fosita, ¿sí? Van a tener como ciertas depresiones la línea y el nodo debido al propio movimiento celular. Bien, entonces, ¿cómo es que estas células se mueven? Vamos a tener como una serie de pasos que están acá graficados en este esquema, pero además el lugar hacia donde vayan a migrar o qué capa del embrión vayan a formar va a depender, ¿sí? De la posición que ocupen esas células dentro del epiblasto previo a la gastrulación. Ese concepto se llama territorio presuntivo, ¿sí? Y marca diferencias que están asociadas y diferencias entre las células que están asociadas con la posición, ¿sí? Como en su momento hablamos ayer de la mórula. Acá pasa lo mismo, no es lo mismo células que se ubican en ciertas regiones, ¿sí? Del epiblasto que otras, ¿sí? Que ocupan otro lugar. Ahora en breve lo vamos a aclarar un poquito con un esquema. Entonces, teniendo en cuenta que las células van a migrar según su territorio presuntivo, lo que va a suceder es que las células del epiblasto van a empezar a hacer una suerte de convergencia, ¿sí? Hacia la línea primitiva, se van a ir acercando. Por supuesto que acá tiene que suceder un proceso de transición epitelio-mesénquima. Esas células se van a invaginar y van a ingresar, ven cómo se ven estas nuevas células que tienen un aspecto mesenquimal, van a ingresar a través de la línea primitiva y van a hacer divergencia. Esto significa que van a ocupar todo el espacio por debajo del epiblasto, ¿sí? Es como que entran y luego se distribuyen ocupando todo el espacio, ¿sí? Que está ventral al epiblasto. Entonces, ese territorio presuntivo, como les mencionaba recién, es el lugar o dominio que está en el epiblasto previo a la gastrulación y que va a estar ocupado por células que tienen capacidad migratoria. Esa capacidad migratoria va a estar otorgada porque esas células hicieron transición epitelio-mesénquima. Cada uno de estos territorios presuntivos va a realizar movimientos o migraciones que van a seguir patrones, ¿sí? Particulares que tienen que ver con ese territorio presuntivo y van a ocupar distintos lugares, ¿sí? O dominios en el epiblasto postgastrulación. Y una vez que esas células llegan a lo que tocó, digamos, según su territorio presuntivo, van a mostrar o sufrir distintos procesos de determinación y diferenciación para poder dar origen a todos los tejidos que fuimos viendo en la clase de organogénesis. Este sería un esquema de lo que les decía, ¿sí? Vamos a tomarlo como un embrión previo a la gastrulación, un epiblasto pregastrular, en donde
tenemos marcados, ¿sí?, estos territorios presuntivos. Todas las células que estén en esta región, ¿sí?, en la región más, vamos a decir, craneal y bien lateral, van a dar origen al ectodermo general. Este grupo de células que ocupa una posición craneal y medial van a dar origen al ectodermo neural. Y así se van a ubicar cada uno de los territorios presuntivos de acuerdo a qué, o sea, hacia dónde van a migrar esas células, ¿sí? Piénsenlo con una analogía a lo de la mórula. En el disco del epiblasto también es importante la posición que ocupan las células para luego migrar siguiendo cierto patrón o cierto criterio. Y entonces, una vez que entendimos esto, vamos a realizar la gastrulación, ¿sí? Vamos a empezar con la migración, ¿sí?, de la primer ola, que corresponde a células del epiblasto, que migran para dar la capa del endodermo. Este endodermo va a empujar, ¿sí?, ven, estas células más chiquititas amarillas son el hipoblasto, esa capa que tuvimos en la segunda semana, que en este momento va a ser empujado y desplazado por la primera migración que corresponde al endodermo, ¿sí? Es decir, que este hipoblasto ya no va a formar parte de las estructuras embrionarias, sino que va a pasar a ser extraembrionario. Y va a ser reemplazado también por células que se obtienen desde la gastrulación como endodermo extraembrionario, ¿sí? Es interesante pensar que cuando un embrión hace gastrulación, no solo genera células propias embrionarias, sino que también va a generar tejidos que van a ocupar esas estructuras extraembrionarias primitivas que generamos al principio y van a ocupar, digamos, o reemplazar esas células. En una segunda ola de migración va a migrar células del epiblasto que van a ser correspondientes con el mesodermo y que se va a ubicar en región dorsal al endodermo y ventral al epiblasto, ¿sí? Una vez que concluye toda la migración del mesodermo y se completa, digamos, todo ese disco embrionario, el epiblasto que dejó de migrar se va a transformar en ectodermo, ¿sí? Va a tomar, digamos, características de ectodermo. Y de esta forma obtenemos nuestro disco trilaminar, que aún es plano, ¿sí? Una capa bien dorsal que va a corresponder al ectodermo, una capa bien medial, o tipo el relleno de sándwiches, que va a ser el mesodermo, y una capa bien ventral que corresponde al endodermo. Ahora, dentro de lo que es la migración del mesodermo, ¿sí?, ese mesodermo no va a ser todo igual, ¿sí? Va a estar sectorizado, como vimos en el mapa de territorios presuntivos, en un mapa de destinos del mesodermo. Esto implica que, de vuelta, según dónde estén migrando, ¿sí?, o cómo hayan migrado las células del mesodermo, van a construir algunas estructuras particulares, ¿sí? En este esquema no está, pero creo que en el que ustedes tienen en el PowerPoint sí. Acá va a haber una región, ¿sí?, que creo que en su esquema está dibujado en color violeta, ¿sí?, dos regiones que corresponden a la migración del mesodermo cardíaco, ¿sí? Es una migración bien craneal y lateral. Las migraciones que ocurren en la línea media van a corresponder a la notocorda, ¿sí?, que es esta flechita color naranja, y a la placa precordal. Vamos a tener migraciones laterales que van a corresponder al mesodermo paraxial, al mesodermo intermedio y al mesodermo lateral. Y por último, la migración más caudal, ¿sí?, que se da, que es respecto de la línea primitiva, ¿no?, es la del mesodermo extraembrionario. Dentro de este disco embrionario van a aparecer dos regiones, ¿sí?, la membrana bucofaringea, que está bien cefálica, y la membrana cloacal, que está bien caudal, que va a corresponder con dos espacios o dos estructuras que no contienen mesodermo, ¿sí?, en las cuales se
ponen en contacto directo, ¿sí?, el ectodermo con el endodermo. Y esas dos membranas van a corresponder con dos orificios en el futuro que nos van a conectar con el exterior. La boca y el ano, ¿sí? Como les decía, durante la gastrulación, todos estos procesos no ocurren en forma azarosa. No es que las olas dicen, bueno, a ver, ¿qué me pinta hacer? Y hago lo que quiero. Están siempre guiadas, ¿sí?, por distintas señales o distintas inducciones que van a provenir de centros que se llaman organizadores. ¿Cuál es la función de un organizador? Justamente tienen función informativa, es decir, contienen la información para poder construir ese plan corporal. Y además actúan como referencias espaciales y temporales, ¿sí? Esto es importante porque como los organizadores producen señales, nosotros vamos a tener esa señal como indicador de espacio, ¿sí? Cuando yo estoy cerca o cuando yo estoy lejos, la lectura de esa señal no es la misma. Y temporales porque van a estar produciendo señales en ciertos momentos y en ciertos otros no, ¿sí? Y como conclusión de esto, lo que van a lograr es organizar y coordinar los comportamientos celulares, ¿sí?, de todas las poblaciones embrionarias que están en ese momento. Estos organizadores no están solo presentes en gastrulación, ¿sí? Se hacen muy evidentes en gastrulación porque aparecen como estructuras concretas, pero están presentes durante todo el desarrollo. Nosotros necesitamos que existan ciertas estructuras o ciertas células que nos puedan dar esa información, ¿sí? A veces esa información proviene de la posición, como vimos, por ejemplo, para la mórula. Pero a veces provienen de estructuras concretas que producen señales. Y esto lo vamos a ver en todo el desarrollo, ¿sí? Van a ir variando esos organizadores, porque obviamente cuando ese organizador ya no, o ya cumplió su función, tiene que, digamos, dejar de funcionar como organizador, tiene que o diferenciarse una nueva estructura o, de alguna manera, dejar de funcionar como tal. El nodo primitivo o el nodo de Jensen, ¿sí?, funciona como organizador del eje, es el gran organizador de la gastrulación. La notocorda, que se origina en la gastrulación, funciona como un organizador axial y va a organizar y coordinar la formación de la columna y también de la placa neural. El endodermo visceral anterior, que corresponde a una estructura extraembrionaria, ¿sí?, que corresponde a endodermo extraembrionario, va a funcionar como organizador de la región de la cabeza, ¿sí?, del corazón, y la placa precordal, que puede funcionar como un organizador cefálico, aunque en humanos todavía es poco claro, ¿sí?, no se sabe exactamente qué hace, pero por su posición se cree que tiene que ver con la organización de toda la región de la cabeza. Bien, entonces, como les decía recién, el ectodermo, por ahora, ¿sí?, era toda una capa idéntica, ¿sí?, que estaba dorsal al embrión. Sin embargo, la notocorda, que está en región ventral a alguna parte de ese ectodermo, va a empezar a producir señales, ¿sí?, que van a ir hacia ese ectodermo, o la región del ectodermo que está por encima de la notocorda, va a empezar a enviar señales y va a diferenciar al ectodermo en ectodermo neural, ¿sí? Ese ectodermo neural va a empezar a proliferar, se va a empezar a engrosar, formando una placa, ¿sí? Una placa que tiene una forma como de pera, así al revés. El resto del ectodermo, aquel ectodermo que no está directamente en contacto ni cerca de la notocorda, va a permanecer como ectodermo no neural o ectodermo de superficie, que luego va a dar origen a la epidermis y toda nuestra porción más externa del cuerpo. Y acá lo que podemos evidenciar es cómo un tejido que era el ectodermo, ahora se empieza a determinar, empieza a perder potencialidad, porque ahora tenemos dos ectodermos distintos que tienen funciones completamente diferentes, ¿sí?
Se empieza como a evidenciar esa restricción que van sufriendo las capas germinales. Entonces, para hacerlo un poco más feliz, en este esquema nosotros vemos en naranja la notocorda. Esta porción azul corresponde a ese ectodermo neural que se comienza a diferenciar en respuesta a las señales, ¿sí?, de la notocorda, en color más, no sé, cremita, clarito. Correspondería al ectodermo no neural o ectodermo de superficie. ¿Sí? Y vemos cómo esa placa neural comienza a crecer, se comienza a elongar, a medida que la notocorda también se elonga hacia craneal y hacia caudal. También evidenciamos cómo la línea primitiva queda muy pequeñita hacia caudal, porque este embrión está creciendo, evidentemente, y empieza como su regresión, porque ya no es necesaria esa línea primitiva, ¿sí? Como dijimos, es un organizador que ya cumplió su función y ahora tiene que diferenciarse o desaparecer. Esta placa neural, como vimos en la clase de organogénesis, va a empezar como a elevarse desde sus bordes, va a formar un surco neural y finalmente va a comenzar a cerrarse desde la región más o menos primeras vértebras, digamos, donde van a estar las primeras vértebras, hacia craneal y hacia caudal. Ese tubo neural, ¿sí?, nos va a dar origen a las vesículas encefálicas que van a dar origen al cerebro y a la médula espinal, que en su momento cuando veamos sistema nervioso lo vamos a ver en súper detalle. Por otra parte, como vemos en este esquema, nosotros tenemos la notocorda, que como vieron en la clase, sufría algunos cambios, ¿sí? Comenzaba formada como un tubo ahuecado y luego se transformaba en un tubo sólido, ¿sí? Y los mesodermos que están paraaxiales o paralelos al eje. El mesodermo paraaxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Lo que vemos a medida que transcurren los días es que en el mesodermo paraaxial se van a comenzar a formar los somitas, ¿sí?, estas estructuras que charlamos mucho en la clase de organogénesis, que van a dar origen a 3 tejidos muy importantes en la organización del esqueleto axial, de la columna, y también van a hacer aportes a los miembros y a ciertas otras regiones del cuerpo. Ese mesodermo intermedio que va a estar vinculado con el desarrollo del sistema urogenital, y el mesodermo lateral que se va a delaminar en 2 capas, una capa esplácnica que va a quedar pegadita, ¿sí?, a todo lo que es endodermo, y una capa parietal o somática que va a quedar pegadita a las regiones ectodérmicas. Y eso, una vez que ocurra el plegamiento, nos va a dar origen a la cavidad celómica o cavidad intraembrionaria. Eso ya ahora como que toma todo mucho más sentido. Entonces, al final de la gastrulación, nosotros vamos a obtener un embrión de 3 capas, ¿sí?, triblástico, 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, 2 espacios que son la membrana bucofaringea y cloacal, que no contienen mesodermo en el medio, sí, que van a ser nuestras futuras aperturas al exterior. Sigue siendo un embrión plano, tiene sus anexos embrionarios, tiene un saco amniótico en la región dorsal y un saco vitelino en la región ventral. En ese saco vitelino va a tener células, ¿sí?, que son las futuras gametas que provienen, ¿sí?, del epiblasto en gastrulación y que luego, más adelante en el desarrollo, van a migrar, ¿sí?, hacia las gónadas, ¿sí?, cuando esas se formen. Pero mientras tanto van a estar contenidas en el saco vitelino. Ese embrión va a ganar una polaridad cefalocaudal, ¿sí?, ese eje anteroposterior que formamos, y una simetría bilateral, ¿sí?, que va a tener que ver con el eje izquierdo-derecho y el eje medial-lateral. Y comenzamos a evidenciar cómo las células se empiezan a determinar y diferenciar, ¿sí? Empezamos a restringir la potencialidad de las distintas capas germinales. El ectodermo, ¿sí?,
recién gastrulado, va a ser más potencial que ahora el ectodermo neural o el ectodermo de superficie, ¿sí? Y entonces se empieza como a restringir esa potencialidad, pero ganando, ¿sí?, mucha más especialización o más lo que llamamos significado evolutivo, ¿sí? Bien. Acá les dejé un esquema, un cuadrito, en donde más o menos va mostrando qué sucede con todas las capas o tejidos que fuimos viendo hasta ahora, qué pasa con el trofoblasto, que corresponde a la formación de las vellosidades coriónicas, qué pasa con el macizo celular interno, y entonces vamos viendo, digamos, todas las estructuras que se forman, ¿sí?, a partir de la gastrulación. Lo único que nos queda ver, que en realidad lo vimos ya, estamos como viajando en el tiempo, es raro esto. En la clase de organogénesis observamos las células de la cresta neural que provienen, ¿sí?, de ese tubo neural que se está cerrando. Bueno, ahora viene lo de placenta, pero antes de entrar con lo de placenta, no sé si Mili anda por ahí, si tienen preguntas de gastrulación, pueden hacerlas. Si quedaron dudas o cosas así un poco claras. Y si no, ya Mili, podemos arrancar con placenta. Bueno. ¿Es el Pau? Sí, dale. Entonces hacemos placenta y después todas las preguntas al final. Como quieran. Sí, porque no hay preguntas así que veo. Bueno, vos me vas diciendo más o menos que te pase. Sí. Cuando quieras, ¿eh? Ahí me ven. Bueno, para hablar entonces un poco de placenta, vamos a entender que la formación de la placenta va a haber iniciado con la implantación que vimos en la segunda semana, después de que nuestro embrioncito unicelular viaja a través de la trompa. ¿Se acuerdan que se va multiplicando para aumentar su número de células por un proceso de llamada segmentación? ¿Está bien? Y cuando llegaba a la cavidad uterina tenía que implantarse, que era adentrarse dentro de la capa funcional del endometrio, ¿sí? Y en ese intento aparecen grupos celulares que eran el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto, que van a cumplir con la función de generar la invasión dentro del endometrio, ¿sí?, específicamente dentro de la capa funcional. El objetivo de esto es poder lograr una interacción, digamos, entre la circulación fetal y la circulación materna para poder obtener a través de la circulación materna todos aquellos nutrientes que nuestro embrión y después feto va a necesitar para su crecimiento, ¿sí? Así como también tener una vía de escape de aquellos desechos o toxinas o sustancias que necesita eliminar de su cuerpo, que no puede hacerlo de otra manera que no sea a través de la placenta porque está dentro de la panza, ¿sí? Muchas de las funciones que el bebé tiene recién nacido lo hacen a partir de sus órganos, pero dentro de la vida intrauterina lo hace a través de la placenta, ¿sí? La oxigenación, la alimentación, el desecho de toxinas, todo eso se hace a través de la placenta, ¿sí? Bueno, en el caso de los humanos vamos a ver que el tipo de placenta se llama hemocorial. Y se llama hemocorial justamente porque el corion va a estar en contacto directo con la sangre materna, ¿sí? Como pueden ver en el dibujito, que sería el tercero, que dice hemocorial, vamos a ver el vasito fetal, por donde va a circular obviamente la sangre del feto, ¿sí? Los tejidos que van a recubrir ese vaso fetal, que van a ser los tejidos que van a componer las vellosidades, ¿está bien? Y después abajo vamos a ver que está la laguna materna con el vaso, que fíjense que está interrumpido, como para demostrar que ese vaso está abierto, vertiendo la sangre a un espacio que lo vamos a llamar laguna materna, ¿sí? Entonces, fíjense en comparación entre el primer tipo de placenta, que se llama epitelio corial, fíjense la distancia que hay
entre la sangre que circula por el vaso fetal y la sangre que circula por el vaso materno, ¿sí? Fíjense que tenemos un montón de células y tejidos que tenemos que atravesar. En el caso de que fuéramos una molécula de oxígeno que venimos por la sangre materna y tenemos que llegar a la sangre fetal, tenemos que atravesar tejidos que rodean el vaso de la madre, el endotelio, su membrana basal, el tejido intercelular, o como se llame ese, que será el conectivo que sostiene los vasos, y después vamos a tener que atravesar el cisiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo, y llegar a nuestro vaso, ¿sí? Tenemos una adaptación, que fue la placentas endoteliocoreales, en donde lo que vemos es que el vaso materno se acerca a los tejidos vellositarios, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que atravesar digamos, un tejido menos, que sería el tejido de sostén del vaso materno. Entonces fíjense que ahora ya tenemos como una distancia un poco más acercada entre la circulación materna y la circulación fetal. Esto nos va a permitir hacer un intercambio un poco más rápido, ¿bien? Y una tercera adaptación sería la placenta que tenemos nosotros, que es la hemocorial, en donde la sangre directamente se vierte en un espacio e inunda, baña estas vellosidades, de manera que el tiempo y superficie de contacto es mayor, facilitando la velocidad del intercambio, ¿sí? Para que sea más óptima. Bueno, pasemos a la que sigue. Bueno, en nuestro análisis, digamos, macroscópicos, o sea, la anatomía de nuestra placenta, vamos a ver que la placenta tiene una forma discoide, redondeada, ¿sí? Que tiene un diámetro aproximadamente de 20 centímetros, y el diámetro es aquello que se mide en el medio del redondel, digamos, del círculo, ¿no? Va a tener un espesor de aproximadamente 3 centímetros, ¿está bien? Y un peso de 500 gramos. La que sigue. Vamos a encontrar que en la placenta podemos establecer dos caras, ¿sí? La que sería la cara fetal y la cara materna, ¿sí? La cara fetal va a ser aquella que obviamente esté en contacto con el feto, y la vamos a identificar fácilmente porque es donde vamos a ver la implantación del cordón, ¿sí? Del cordón umbilical. Vamos a ver además que esta superficie es lisa, que es brillante, porque está recubierta por el amnios, ¿sí? ¿Se acuerdan el amnios? Que es esta bolsita que va a atrapar el agua del líquido amniótico. Bueno, va a también estar tapizando, digamos, la cara fetal de la placenta. Vamos a ver que a través de esa membrana, digamos, se ve por transparencia la ramificación de todos los vasos que llegan a través del cordón umbilical a la placenta, ¿sí? Se ven por relieve, por transparencia, claramente, ¿sí? Si querés marcar ahí el agua, alguno de esos relieves para que lo vean. Ven ahí, por ejemplo, que son todos esos vasitos que salen del cordón y entran al cordón, ¿sí? De manera así como radiada, como si fueran los rayos de la bicicleta, pero no tan derechitos, ¿sí? Porque los vasos siempre son un poco más tortuosos en su camino. Bueno, bueno, entonces dijimos, brilla, es lisa, se ven estas, por relieve la transparencia de los vasos, y fundamentalmente lo más sencillo para identificar esta cara es la inserción del cordón. La que le sigue. Por el otro lado, entonces tenemos la cara materna, que va a ser la cara que va a estar en contacto directo, digamos, con la pared uterina, ¿sí? Con la parte más profunda del endometrio en donde se implantó nuestro embrión. Vamos a ver que tiene una superficie más opaca, es mate, es rugosa, tiene una consistencia así como si fuera de una esponja, ¿sí? Y vamos a ver que tiene como subdivisiones, y cada una de estas estructuras que quedan delimitadas se denominan cotiledones, que son lo que serían las unidades funcionales de la placenta, ¿sí? ¿Sigo? Muy bien. Sí. Por otro lado, vamos a tener nuestro cordón umbilical, ¿sí? Que es nuestro emoji del horror. Así como podrán ver ahí en la imagen, vamos a ver que tiene dos arterias y una vena, así que bueno, se van a acordar un poco que los ojitos serían las arterias y la boquita sería la vena, ¿sí? Para acordarnos siempre, son dos arterias y una vena. Fíjense cómo las arterias tienen una capa muscular mucho más establecida, más durita, bien redondeada, mientras que la vena, su borde es mucho más finito y de hecho tiene una forma como más, menos homogénea, digamos, más irregular. También eso es por la capa
músculo que tiene la arteria, a diferencia de la vena que no la tiene, ¿sí? Bueno, el cordón umbilical además está rodeado por un tejido de sostén que le va a permitir, digamos, primero sostener a los vasos y protegerlos, y a su vez evitar que se colapsen, ¿sí? Que es la gelatina de Wharton, que sería todo ese tejido que se ve entre estos tres vasitos, que serían los dos ojitos de la boca que estamos viendo en nuestro cordón, el corte transversal del cordón. El cordón tiene alrededor de 50 a 60 centímetros, a veces son más cortos, a veces son más largos, generalmente están retorcidos sobre sí mismos. Esas vueltas, digamos, que tiene el cordón van a remediar movimientos fetales, o sea, cada vez que el chico se mueve para un lado o para el otro, el cordón se tuerce y se destuerce, ¿está bien? A veces incluso en tantos movimientos se puede generar un nudo de verdad, como cuando uno anuda cordón, de zapatilla, digo, ¿no? Bueno, y en el caso de nuestra circulación fetal, vamos a tener una situación inversa a lo que sería la circulación sistémica normal, digamos, de niño recién nacido o cualquiera de nosotros, en donde en líneas generales la sangre arterial suele ser oxigenada y la sangre venosa suele ser desoxigenada. Bueno, en el cordón umbilical esto es inverso, ¿sí? La sangre que viene por las arterias va a tener menos concentración de oxígeno, justamente ¿por qué? Porque las arterias van a salir del feto y van a ir hacia la placenta, ¿sí? Y la placenta, acuérdense que va a ser nuestro lugar de intercambio, va a cumplir un poco la función respiratoria que va a tener nuestro embrión o feto, ¿está bien? Entonces la sangre va a llegar a la placenta muy desoxigenada para liberar sus desechos y va a volver al feto a través de la vena umbilical, que va a ser la más rica en concentración de oxígeno, ¿sí? Esto para cuando más adelante vean la parte de cardio y demás, para que no se confundan con la circulación normal, piensen siempre que las venas son las que van al corazón, ¿está bien? Entonces la vena umbilical va a volver, ¿está bien?, hacia el corazón fetal y va a venir de la placenta, ¿sí? Y entonces, por ende, si viene de la placenta, que es el lugar donde se hizo el intercambio, va a traer oxígeno, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido ir a la placenta para llevarle al chico dióxido de carbono, porque si no, con eso no va a respirar. Bueno, la que sigue. Bueno, acá en este dibujo vamos a tener un poco la idea como, fíjense arriba, que se ve un vaso rojo y dos vasos azules, ¿también? Los dos vasos azules van a corresponder a las arterias umbilicales, porque dijimos que eran las que venían del feto y llevaban la sangre desoxigenada, ¿sí? Y la que está en rojo y es una sola va a ser la vena umbilical. Bueno, estos vasos van a estar en contacto con lo que sería la placa basal, y vamos a ver que se redistribuyen en unidades que se van a llamar vellosidades coriales, que serían esos arbolitos que están cabeza para abajo, ¿está bien? En donde se van a generar muchas ramificaciones dentro de esa vellosidad para poder aumentar la superficie de contacto. Esta vellosidad va a estar nadando, digamos, flotando en lo que sería la laguna materna. ¿Está bien? Todo este espacio lo vamos a llamar espacio intervelloso, ¿sí? Fíjense abajo cómo se ven las arterias uterinas, ¿sí? Son esas que están muy tortuosas y que tratan de remediar cómo el flujo de sangre materno cae, o sea, es eyectado dentro de lo que sería el espacio intervelloso, ¿está bien? Y esa sangre materna va a estar bañando, rodeando, ¿sí?, a estas vellosidades para que se produzca el intercambio entre las sustancias. Y por otro lado vamos a ver las venitas, que serían esas tortuosas azules, ¿está bien?, de las venas uterinas, que van a estar llevando esta sangre de este espacio intervelloso para drenarla, ¿sí? Vamos a ver que, o sea, imagínense que estas vellosidades son como si fuera el saquito de un té y que la laguna materna fuera el agua caliente de nuestra taza, ¿sí? Entonces, si yo pongo el saquito de té dentro del agua caliente, vamos a ver cómo, digamos, difunde al agua el colorante, digamos, de la sustancia de las hebras del té, ¿sí? Pero sin embargo las hebras del té nunca quedan flotando dentro de la taza.
Bueno, en este caso sería lo mismo, nuestra vellosidad sería nuestro saquito de té, la sangre fetal siempre va a circular dentro de los vasos fetales sin vertirse al espacio intervelloso, ¿sí? A la laguna materna, pero la laguna materna va a estar bañando a esta vellosidad, o sea, nuestro saquito de té, y se va a permitir el intercambio, ¿sí? De un lado para el otro. Durante el embarazo se producen, por ejemplo, pequeñas contracciones que no son las contracciones de trabajo de parto, sino unas contracciones fisiológicas normales, ¿está bien? Que se llaman contracciones de Braxton y Hicks, que lo que van a hacer es generar un aumento de, digamos, de tensión, ¿está bien? De tono muscular en lo que sería la capa muscular del útero. Vieron que habíamos visto que teníamos el endometrio, el miometrio, perimetrio, bueno, el miometrio va a generar como una contracción muscular leve, que lo que va a hacer justamente es superar un poco la presión que manejan los vasos venosos. Entonces las venas se van a colapsar, ¿sí? No así las arterias, porque les dije antes que las arterias tienen como característica que tienen una capa muscular, cosa que las venas no tienen, ¿está bien? Entonces, frente a esta presión, este tono, esta contracción uterina leve que ocurre durante todo el embarazo, lo que se hace es que se colapsan las venas uterinas, pero no las arterias. Entonces, eso permite que la sangre materna siga llegando al espacio intervelloso, pero el drenado, o sea, su drenaje, sea más lento. ¿Está bien? Eso permite que la sangre circule más tiempo dentro de la vellosidad y facilite el intercambio, ¿sí? Imagínense que si una persona más o menos late a 80 latidos por minuto, o sea, mientras está el latido materno, o sea, estaríamos haciendo llegada, 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 llegada. Ese sería el pulso con el cual la sangre materna va a entrar en el espacio, ¿sí? Si yo le cierro las venas, esa sangre no entra y sale tan rápido, sino que va llegando, va llegando, va llegando, pero se va quedando, ¿está bien? Y a su vez, la sangre de nuestro feto va a latir mucho más rápido, ¿sí? O sea, un feto más o menos tiene un latido de arriba de 120 latidos por minuto, ¿sí? Por lo cual su latido es... ¿Está bien? Y la sangre que pasó por la vellosidad ya salió, pasó y salió, pasó y salió. Entonces, la facilidad que nosotros le demos de que la sangre materna oxigenada permanezca más tiempo en ese espacio hace que esas moléculas de oxígeno nos aseguremos que con cada latido fetal vayan ingresando, ¿está bien?, a la circulación fetal, ¿sí? La que sigue. Bueno, acá tenemos entonces el gráfico de la vellosidad, ¿sí? Fíjense cómo la vellosidad aumentó sus ramificaciones y esto le va a permitir más superficie de contacto, o sea, no es lo mismo si la vellosidad fuera solamente un conito que entra y sale, o sea, una vueltita de vaso que va y vuelve, si a esa vueltita le hacemos además un montón de ramitas en los laterales, ¿sí? La superficie de contacto va a ser mayor, ¿está bien? Entonces, obviamente, el intercambio va a ser más rico. Bueno, recordamos que las vellosidades, teníamos vellosidades primarias, digamos, dentro de lo que serían las vellosidades teníamos dos tipos, las vellosidades libres y las vellosidades de anclaje, ¿se acuerdan? Bueno, estas vellosidades que estamos estudiando acá son las vellosidades libres, justamente porque están libres, flotando dentro de la laguna materna, ¿sí? ¿Se acuerdan que las vellosidades las podíamos caracterizar cronológicamente según sus componentes en vellosidades primarias, secundarias y terciarias? ¿Está bien? Las primarias eran las que tenían sincicio trofoblasto y citotrofoblasto. Las secundarias, además, les agregábamos el eje central de mesodermo extraembrionario, que recién vimos en la gastrulación cómo salen de los tejidos. Y por último aparecen los vasos fetales, ¿sí? O sea que en la imagen de arriba, la B, tenemos los componentes de una vellosidad terciaria, ¿sí? El sincicio trofoblasto por fuera, ¿está bien? Que es esa capita donde se ven varios puntitos que corresponderían a los núcleos de esta masa citoplasmática, que es el sincicio trofoblasto. Después tenemos la capa de células, ¿sí? Que son el citotrofoblasto, ¿sí? Que son un tejido bien organizado sobre una membrana basal. Después vamos a tener el mesénquima, que sería el mesodermo extraembrionario, que es eso rosado, y los vasitos fetales, ¿sí? Pero a su vez te vamos a tener otra estrategia más para poder, digamos, optimizar aún más nuestro intercambio, ¿sí? Que va a ser lo que sería la configuración de la barrera hematoplacentaria.
¿Qué es lo que va a hacer? Van a ser adaptaciones que estas vellosidades terciarias van a tener. Y dentro de esas adaptaciones vamos a ver qué podemos hacer. El sincicio trofoblasto lo podemos adelgazar, lo podemos dejar más gordo o lo podemos dejar más fino. Obviamente, si está más fino, si hay menos tejido citoplasmático interpuesto, va a haber menos camino por recorrer de cualquier sustancia que quiera definir. Por otro lado, el citotrofoblasto que apoya sobre esa membrana basal la vamos a discontinuar, o sea, la membrana basal va a seguir alrededor de toda nuestra vellosidad, pero las celulitas las vamos a reacomodar para generar como ventanitas, como espacios, ¿sí? Y lo que vamos a poder hacer es sacar del medio el mesénquima, porque vamos a desplazar los vasos hacia la periferia, ¿está bien? Entonces la membrana basal de nuestro citotrofoblasto se va a fusionar con la membrana basal del endotelio del vaso fetal, y ahí vamos a tener entonces menos capas para pasar. Vamos a tener un sincicio adelgazado, las células citoplásticas las vamos a ver discontinuado, las membranas basales las vamos a ver fusionado, ¿está bien? Y el mesénquima lo vamos a ver sacado del camino. Entonces, obviamente va a ser más sencillo el pasaje de, por ejemplo, una sustancia hacia uno de esos vasos fetales que están ahí en la C, que están en la periferia, ¿sí? El intercambio de ese vaso va a ser mucho más rápido que al vaso, por ejemplo, que está en el medio de la vellosidad, ¿sí? Bueno, entonces, que todas nuestras adaptaciones para facilitar nuestro funcionamiento placentario fueron que nuestra paciente es hemocorial, quiere decir que la sangre materna está vertida dentro del espacio intervelloso directamente, ¿está bien? O sea, ya ahí no hay tejido materno que tengamos que estar atravesando. Las vellosidades le vamos a generar muchas y además le vamos a dar muchas ramificaciones, lo cual le va a aumentar mucho la superficie de contacto. A esas vellosidades además las vamos a adaptar con todas estas características que dijimos recién, adelgazar el sincicio, me olvidé la palabra, discontinuar el citoplásmico y poner los vasos hacia la periferia. A su vez, la madre va a hacer su tarea, que es generar estas contracciones en el útero para permitir que el vaso arterial siga llenando el espacio intervelloso, pero que las venas no hagan el drenado tan rápidamente. Bastante bien. Bueno, ¿cómo aparece la sangre en este espacio intervelloso? Inicialmente es un tejido, es un líquido con pocas células y que obviamente va a tener baja tensión de oxígeno, ¿sí? Esto va ocurriendo a medida que nuestro embrión se va implantando y nuestro sincicio trofoblasto va erosionando los vasos uterinos, entonces empieza a aparecer un pequeño líquido por transudado con algunas celulitas y poco oxígeno. ¿Cómo se adapta el feto a esta poca tensión de oxígeno? Porque sintetiza una hemoglobina, que la vamos a llamar hemoglobina embrionaria, que va a tener una alta afinidad por el oxígeno, lo cual le va a permitir agarrar, ¿no?, como un imán, fácilmente esa escasa cantidad de oxígeno que haya en el medio, ¿sí? A su vez, esta hipoxia, o sea, esta tensión de oxígeno baja, le va a generar un estímulo a nuestro citotrofoblasto, ¿sí? Este citotrofoblasto, mediante esta oxigenación baja, va a proliferar intensamente, ¿sí? O sea que esta hostilidad al medio en algún punto le va a estimular que aumente su proliferación. ¿Para qué? Para poder formar muchas vellosidades para poder agarrar el oxígeno que hay. Más o menos para la semana 12 vamos a ver que ya las arterias espiraladas están vertiendo su sangre en este lugar, o sea, ya llegamos a una profundidad de vasos, ¿está bien? Entonces el líquido que va a circular en el espacio intervelloso va a tener mayor número de células, por ende mayor número de glóbulos rojos, y por ende con más hemoglobina y más oxígeno para liberar, entonces los glóbulos rojos fetales van a generar una nueva hemoglobina que va a ser la hemoglobina fetal, que se va a adaptar a esta acción de oxígeno. O sea, ya no necesitamos una hemoglobina con tanta capacidad de fijación, porque también esta hemoglobina embrionaria inicial tiene la capacidad de fijar, pero también le cuesta alargar el oxígeno después dentro de la circulación fetal. Entonces primero vamos a tener una que sea muy afín, y después ya vamos a necesitar una no tan afín para que capte rápido, pero también me libere el oxígeno rápido. Si no, se queda el oxígeno con la hemoglobina y los tejidos fetales no la tienen a disponibilidad. ¿Bien? Bueno, en las lagunas maternas vamos a ver que vamos a tener entre 80 y 100 arterias espiraladas interactuando en esta zona, ¿sí? Van a generar la sangre
aproximadamente 150 mililitros, y que vamos a ver que estas arterias espiraladas van a estar modificadas por el citotrofoblasto, ¿sí? El citotrofoblasto, junto con el sincicio, dijimos que eran los tejidos iniciales extraembrionarios que se iban a encargar de invadir y erosionar estos vasos maternos para producir las lagunas, ¿sí? Se ve que a su vez estas células citotrofoblásticas lo que hacen es modificar la pared del vaso arterial, ¿sí? Modifican la pared del vaso justamente lo que hacen reemplazando su capa muscular. ¿Está bien? Acuérdense que habíamos hablado de que las arterias tenían músculo y que las venas no, y que este músculo de las arterias era lo que les daba la rigidez. Bueno, justamente si yo modifico ese tejido muscular por citotrofoblasto, pierdo esa rigidez de la pared del vaso. ¿Está bien? Y eso le facilita asegurarse el espacio intervelloso, que la sangre llegue, digamos, sin ninguna dificultad. O sea que no va a responder ese vaso, ese extremo final de la arteria espiralada que está formando parte del espacio intervelloso, no va a estar digamos, condicionados con los cambios de presión arterial que va a tener la madre. ¿Bien? O sea, si la madre registra una situación de estrés en donde su presión arterial aumenta, este extremo final de los vasos, que no va a tener esa capa muscular porque va a estar reemplazada por este citotrofoblasto, no va a tener esa contracción, por lo cual nos vamos a asegurar que la sangre siempre siga fluyendo en el espacio intervelloso, ¿sí? Esa sería la modificación que cumple, digamos, estos tejidos extraembrionarios en los vasos maternos, ¿sí? Para asegurarse que la sangre siempre esté disponible en ese espacio. Bueno, el recambio, como dice ahí, es cada 3-4 minutos, justamente esto que les dije, de las contracciones estas leves que ocurren durante todo el embarazo, permiten que la sangre siga llegando por las arterias, pero no se drene tan rápido por las venas, por lo cual la sangre puede permanecer a 4 minutos, teniendo en cuenta que nosotros latimos 80 veces en un minuto, ¿sí? O sea que fíjense que la sangre que llega con un latido no se va en ese mismo latido en el segundo, sino que permanece en ese espacio, ¿sí? Bueno, la zona del espacio intervelloso y el tejido placentario va a manejar presiones muy bajas, ¿sí? De 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Pensemos que la presión normal de un adulto, de una señora embarazada, oscila entre los 100 milímetros de mercurio y los 140, ¿está bien? Por lo cual, fíjense que el sistema de presión que maneja es mucho más bajo, ¿sí? Esto permite que el flujo de sangre sea lento. Bueno, dijimos entonces que otra adaptación eran las ramificaciones, ¿sí? Que vamos a tener muchas ramificaciones en estas vellosidades, lo cual van a generar una superficie de intercambio de alrededor 10 metros cuadrados, ¿sí? O sea que piensen que 10 metros cuadrados, ¿a qué lo podemos asemejar? ¿Alguien que tenga una idea de medidas? Si nosotros pudiéramos estirar todos nuestros capilares. Es un montón. Ponele un monoambiente, tendría 30 metros cuadrados. Claro, sí. Bueno, o sea que 10 cuadrados sería la tercera parte del monoambiente, como si yo pudiera hacer una alfombra, ¿no? Con todas las ramificaciones de las vellosidades, estaría cubriendo la tercera parte de un monoambiente, para que tengan una idea de la cantidad de superficie que está, digamos, condensada a través de todas estas vueltitas y vueltitas y vueltitas y vueltitas que hay en cada una de las vellosidades ramificadas, ¿sí? Vamos a ver que las vellosidades, bueno, obviamente se va a generar el transporte de sustancia, que además va a tener receptores para hormonas y factores de crecimiento, ¿está bien? Y la que sigue. Bueno, y dentro de nuestra fisiología de la placenta vamos a ver que hay sustancias que van a ir, digamos, en un sentido que va a ser del feto a la madre, y otras sustancias que van a seguir otros circuitos que va a ser de la madre hacia el feto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es lo que la madre le va a ofrecer, digamos, a la sangre fetal? Obviamente el oxígeno, ¿está bien? Agua, electrolitos, nutrientes. Dentro de los nutrientes vamos a tener los carbohidratos, los aminoácidos, los lípidos, ¿está bien? Hormonas, anticuerpos, vitaminas, hierro, oligoelementos,
así también como los fármacos. Por eso es muy importante que las embarazadas, siempre que vayan a consumir una medicación, tienen que preguntar si pueden, ¿sí? Porque medicaciones que cualquier persona puede usar a diario para síntomas leves pueden no generar ningún problema, pero en el feto sí, ¿sí? Como por ejemplo la aspirina, que no es algo que uno pueda tomar así fácilmente cuando está embarazada, ¿sí? Y después también tenemos que tener en cuenta que además de los fármacos están las sustancias tóxicas, que por ahí a la madre no le hagan tanto efecto, pero al feto que está desarrollando y formando todos sus componentes, sí, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Sabemos que no hay una medida de alcohol que la embarazada pueda tomar que no sea nociva para el bebé, por lo cual la embarazada no debe tomar nunca. Lo mismo con las drogas o sustancias. Así como también aquellas infecciones que la madre pueda tener, también algunas pueden atravesar la placenta y afectar al feto. Por ejemplo, ahora que estamos con este periodo de la pandemia, pareciera que el coronavirus del demonio no generaría modificaciones o complicaciones en el embarazo, en cuanto al feto, ¿no? Bueno, y yendo para el otro lado, ¿sí? Del feto a la madre, obviamente el feto le va a dejar su dióxido de carbono, le va a dejar sustancias que tienen que ver con la función renal, como la urea, el ácido úrico, la creatinina, la bilirrubina, que tiene con las vías biliares, ¿sí? Hormonas y antígenos de los hematíes, ¿sí? Estas sustancias van a atravesar de un lado al otro por diferentes formas, ¿no? Que esto lo habrán visto en EduMed, ¿no? Que lo que era la difusión simple, difusión facilitada, los transportes por proteínas, ¿sí? Cada tipo de sustancias va a tener diferentes tipos de pasaje placentario según sus componentes, ¿sí? Nuestra placenta, pues, pasa a la que viene. Nuestra placenta, digamos, se va a empezar a formar más o menos en la segunda semana de embrionaria, ¿sí? Que corresponde al periodo de la implantación, y va a volverse, digamos, totalmente funcional después del primer trimestre, ¿sí? La placenta va a ser un órgano endocrino, ¿está bien? Porque va a tener la capacidad de sintetizar hormonas, ¿está bien? Lo vamos a un órgano endocrino transitorio, ¿sí? Porque claramente solamente está en presencia de embarazo y desaparece después del nacimiento, ¿sí? Que es la segunda expulsión, se expulsa el feto, en segunda instancia se expulsa la placenta, lo cual se llama alumbramiento, ¿sí? Recuerden que en nuestro ciclo sexual, cuando se producía la ovulación, en el ovario aparecía la unidad funcional que se llamaba cuerpo lúteo, que tenía la capacidad principal de producir progesterona, ¿sí? Y esta progesterona iba a estar estimulada por el pico de LH que se había producido en el ciclo, ¿sí? Este pico de LH, digamos, le va a dar un tiempo funcional a nuestro cuerpo lúteo de más o menos 12 días, ¿sí? Entonces, pasados esos 12 días, si no ocurría ningún embarazo, ese cuerpo lúteo empezaba a degenerar, por lo cual bajaba la tensión de producción de progesterona, y por ende este endometrio, que estaba gordito, secretor y apto para una implantación, perdía su sostén hormonal, se descamaba y aparecía la menstruación. Bueno, si apareció un embarazo, una de las cosas que el embarazo se tiene que asegurar es que siga habiendo producción de progesterona hasta que la placenta, que dijimos que termina de ser funcional recién en el segundo trimestre, ¿sí? Tenga las hormonas que necesita para que nuestra pared uterina se mantenga, ¿sí? Porque el embrión está implantado en esa pared uterina y necesito que esa pared uterina siga estando y no que se descame, porque si no también se perdería el embarazo. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la secreción de la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que era la hormona del embarazo que iba a producir el sincicio trofoblano. Esta gonadotrofina coriónica tiene una característica semejante a la LH, y lo que va a hacer es estimular al cuerpo lúteo, ¿está bien? Para que siga produciendo progesterona más allá de los 12 días que habitualmente lo hace, ¿está bien? Esta síntesis de gonadotrofina coriónica, al principio del embarazo, va a ir aumentando su
su concentración exponencialmente, ¿sí? Se duplica a cada 48 horas, porque va a estar asociado con el hecho de que en el inicio de la implantación cada vez va aumentando la cantidad de sincicio trofoblasto que hay, porque estamos proliferando las vellosidades, ¿sí? Entonces acuérdense que la hipoxia de la zona estimulaba la proliferación del citotrofoblasto y por ende del sincicio trofoblasto. Entonces cuanto más inciso va habiendo, más gonadotropina corínica va a ir, ¿sí? Y esto después, en el segundo trimestre, va a llegar a una meseta, ¿sí? Ya no va a seguir aumentando esa hormona, e incluso después va a ir decayendo. ¿Y esto por qué es? Porque la placenta después se va a volver madura, ¿bien? Y va a empezar a producir por sí sola su progesterona y su estrógeno. Entonces ya no va a estar necesitando del funcionamiento ovárico materno. Va a producir sus hormonas por sí sola. En eso nosotros lo vamos a poder evaluar con el hecho de que la proteína coriónica va a dejar de seguir aumentando y va a empezar a disminuir porque ya no necesita estar estimulando el ovario, sino que produce las hormonas por sí solas, ¿sí? Otra hormona importante que produce es la somatostrofina coriónica, ¿sí? Que va a actuar con el crecimiento en la lactancia y en el metabolismo de hidratos de carbono, que, por ejemplo, va a modificar la disponibilidad que va a tener estos hidratos de carbono en la madre para facilitar que estos hidratos y lípidos pasen al feto, ¿sí? La tirotrofina coriónica que va a modificar la funcionalidad. La tirotrofina es la que va a estimular la glándula tiroides, ¿sí? La tirotrofina coriónica va a lograr la misma función en la glándula materna y en la glándula fetal. ¿Por qué es importante modificar la glándula tiroides? Porque la tiroides es una glándula que se ocupa del metabolismo basal. Yo necesito que el metabolismo basal de la madre sea adaptado, sea modificado a que ahora se tiene que ocupar de sí misma y de su feto que está creciendo adentro, ¿sí? Y tiene que generar acción sobre la tiroides del bebé que se está formando justamente para que también se active su metabolismo, ¿sí? Bueno, después vamos a tener la producción de la prolactina, que tiene que ver con el desarrollo de la glándula mamaria, ¿está bien? Y la contractilidad del miometrio, la relaxina, que lo que va a hacer es, llegado a los momentos del término, modificar un poco la dilatación del cuello para facilitar el parto vaginal, y a su vez va a ir modificando, va a ir relajando las articulaciones fijas que tenemos en la pelvis de la madre, ¿sí? Pequeñas modificaciones milimétricas que van a permitir que la cabeza del bebé pase por ese cilindro óseo que va a ser la pelvis materna, ¿sí? Y las prostaglandinas, ¿está bien? Y va a medida que la placenta va madurando, va generando más prostaglandinas y le va avisando, digamos, al sistema materno-fetal que el niño ya está, digamos, maduro como para nacer, ¿sí? Por eso las prostaglandinas son las generadoras del inicio del trabajo de parto, hace que empiecen a ocurrir las contracciones que van a permitir la expulsión fetal. La que sigue. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que tanto las hormonas que produce la madre, como las hormonas que produce el feto, como las hormonas que produce la placenta, van a estar circulando por ambas circulaciones, ¿está bien? Y van a generar modificaciones tanto en un lado como en el otro, ¿sí? Como dijimos, la hormona de crecimiento placentario, ¿sí? Que va a generar crecimiento en el feto, y en la madre va a regular los niveles de glucosa para asegurarse que al feto le llegue la glucosa que necesita, ¿sí? Vamos a ver que esta unidad feto placento materna o materno feto placentaria, ¿sí? Va a estar interactuando de un lado hacia el otro, ¿sí? Por el intercambio de sustancias que se necesitan, tanto las que tienen que ir al feto como las que tienen que ser desechadas del feto, y la producción de hormonas que va a modificar todos los aparatos maternos y fetales. ¿Está bien? Creo que es la última, ¿no? Sí. Bien. Ahí está. Entonces, una de las preguntas fundamentales después de esta clase es si ustedes podrían darse cuenta en qué lugar se produce un intercambio de sangre materno-fetal.